Listo. Y también déjenme les comparto pantalla. Y el día de hoy pues vamos a terminar de ver nuestro tema de Shine. Como lo platicamos la clase pasada, el día de hoy lo que vamos a ver van a ser eh, otra interfaz de usuario y algunos botones que no son, bueno, más que botones, inputs que no son de utilidad para el desarrollo de dashboards. Entonces lo que vimos la clase pasada fueron algunos ejemplos de dashboards y cómo es que estos se integraban con el proyecto final. Entonces, básicamente lo que uno debe hacer cuando lo integra a un proyecto más amplio es primero crear su archivo, suponiendo que ya tengamos nuestro archivo main, eh, en el que vamos a tener los source y la llamada a funciones, lo vamos a modificar un poco, ¿no? Para que lo integremos con el dashboard. Entonces lo que vamos a hacer primero es cargar las librerías necesarias y los códigos también necesarios, ¿no? Que van a importar las funciones u objetos que estemos trabajando en nuestro proyecto. Posteriormente vamos a empezar a darle estructura a nuestro archivo main con la estructura de un dashboard, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es crear una interfaz de usuario, un servidor y la llamada de ambos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo único que estamos creando es una página sencilla, ¿no? Con un despliegue lateral, con un panel lateral, con un input numérico, con un botón de acción y que en el panel principal esté otro output que sea una tabla y un output que sea una gráfica. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a determinar cómo van a ocurrir estos eventos? Muy sencillo. Con la lógica del servidor, primero vamos a crear nuestros datos con la función getSum, que quedamos que venía del archivo de funciones.r. Esta función se va a ejecutar únicamente cuando el usuario le dé clic al botón de input calc, ¿no? Que sería este, el action button. Vamos a asociarlo a la función event reactive, que quiere decir que cuando ocurra algo va a desencadenar otra acción, en este caso la ejecución de nuestra función. Y luego también vamos a devolverle al usuario la tabla generada por la función getSum. Entonces, como este está guardado en el objeto datos, es por eso que lo estamos llamando aquí. ¿Sale? Y finalmente vamos a crear una gráfica que también vimos que no era necesario ni siquiera definirla aquí, que podíamos definirla en una función también que estuviera dentro de funciones.r. ¿Sale? Entonces, solamente para recordar cómo es que se veía todo esto, vamos a volver un segundito aquí a R. Si no me equivoco era este. Y sí, justamente era este. Entonces, lo único que vamos a hacer es dar clic en Run App, como siempre. Y aquí ya nos aparecía el integrando funciones externas, ¿no? Y podemos elegir un código, el que nosotros quisiéramos, podemos escribir el que se nos antojara. Y aquí lo que pasaba era que íbamos a activar el event reactive cuando diésemos clic en calcular. Entonces yo doy clic, pues nos genera nuestra tabla de valores y nuestra grafiquita, ¿sale? Y era lo que les comentaba la clase pasada también, ¿no? Que por aquí es por donde van a ir los tiros, porque finalmente, si se dan cuenta, es muy similar a lo que ya están haciendo ustedes, ¿no? O sea, crear una tabla y una gráfica. En este caso, su tabla, por ejemplo, no sería todo el cálculo de todos los montos del capital neto, por ejemplo, sino nada más tal vez la parte fundamental, la parte básica no fundamental y la parte complementaria, y unas gráficas de barras, como ya habíamos dicho, como las que también nos había presentado Marcial, que representaran qué porcentaje de cada una de esas partes constituye al total del capital neto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que tenemos por aquí, pero también digamos que hay más inputs que podemos utilizar. Aparte del numeric input, hay algunos otros que nos pueden ser útiles. Entonces,
¿Cuáles son estos inputs importantes, digamos? El primero es el de texto libre, que lo vamos a ocupar con text input. Si se dan cuenta, lo único que tiene que estar es dentro de la función con la que estemos definiendo nuestra interfaz del usuario. La Fluid Page es la básica, la típica, la más sencilla de todas. Si ustedes quisieran conocer más interfaces de usuario, bueno, pueden venir aquí a los links que tienen en la parte de abajo y consultar, si no mal recuerdo, era en esta, o sea, en esta página que es la oficial de Shiny. Ustedes pueden acceder a toda la información correspondiente de la paquetería y les van a aparecer muchas más interfaces de usuario, ¿vale? Pero vaya, yo creo que con Fluid Page, si ustedes quieren hacer algo súper sencillo, es más que suficiente. Y ahorita, como ya habrán podido ver, hay un pequeño spoiler. Vamos a ver una forma, digamos una forma de crear estos dashboards que también resulta muy sencilla y con la que no se tendría que estar peleando mucho. Pero bueno, entonces el primero de los inputs que les comentaba es el de text input, que nos permite ingresar texto que nosotros deseemos. Y es especialmente útil ya cuando les suba las notas, créanme, no van a tener estos errores de ortografía. Pero básicamente lo que nos permite es añadir texto en esta cajita, y ese texto lo vamos a poder usar como un input después. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, en nuestro proyecto nos puede ser muy útil, porque recordemos que lo que habíamos dicho, que hay veces en las que las carpetas no van a estar perfectamente bien documentadas como nosotros sí lo tenemos en nuestro proyecto. Es decir, si nosotros lo creamos desde cero, pues sí, ¿no? Todas las carpetas van a estar desde el mismo lugar y esta pequeña parte podría obviarse, pero lamentablemente en muchas ocasiones la información que ustedes tengan va a estar desperdigada o en muchas carpetas o hasta en muchas computadoras. Entonces van a tener que estar a veces haciéndolo manualmente, seleccionando la carpeta donde esté. Entonces aquí es donde ustedes lo van a tener que ingresar, ¿vale? O tal vez ustedes hacen una prueba en su computadora, su jefe la hace en otra, y pues lo que platicábamos, ¿no? Como van a tener nombres de usuario distintos, pues si ustedes dejan fija una ruta de carpeta, pues eso no va a funcionar, ¿no? Porque pues como ustedes se van a llamar, no sé, Paquito, y su jefe Perenganito, pues cuando corra el users Perenganito, ustedes en su computadora que se llama Paquito, pues no lo va a encontrar, ¿sale? Entonces es por eso que es útil esta cajita de texto para poderlo utilizar a posteriori. O también, por ejemplo, si tuviesen distintos tipos de archivos, como ha sido el caso, ¿no? Que tienen el de capital neto y el de riesgo de crédito, pues podrían aquí poner riesgo de crédito y a jalar los archivos que tengan de riesgo de crédito o capital neto y demás. Y bueno, ¿cómo vamos a ver cómo es que esto funciona? Muy sencillo, o más bien cómo podemos complementarlo, más bien, muy sencillo. La forma en la que lo podemos complementar es que imagínense que ustedes aquí ya ingresaron su ruta y pusieron un action button que lo único que hace es listar todos los archivos de dicha, o guardar todos los archivos o los nombres de los archivos de dicha carpeta en un vector, ¿no? Eso se puede hacer con la función list files. Y entonces ustedes ya tienen un vectorcito donde tienen cargados todos los archivos que tienen, ¿no? Pero justamente para seguirlo haciendo interactivo con el usuario y evitar que él se tenga que meter al código y ver lo que el vector acaba de actualizar, pues simplemente pueden entonces actualizar ustedes una lista desplegable con opciones con la función select input y asignarle aquí el vector que tenga esas opciones. Supongamos que aquí ustedes pusieran, no sé, escritorio, ¿no? O sea, la ruta de su escritorio, C, users, Alex, escritorio, y luego ustedes asignan, crean un vector que diga list.files, le pasan este text input a ese vector para que les haga una lista de todos los archivos que tengan en su carpeta, y con ese vector nada más actualizan esta función, ¿no? Select input,
aquí le pasarían dicho vector. En este caso, pues, le estoy pasando el de una fuente de datos que se llama state y le estoy pasando nada más la columna name de esa fuente de datos, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando es que se va a crear una lista desplegable que va a mostrar todos los elementos del vector que nosotros le hayamos pasado y lo vamos a poder seleccionar. También podrían seleccionar más de un elemento con, si no mal recuerdo, es el argumento multiple equals true, pero no se los puse porque en principio ustedes no tendrían por qué estar seleccionando varios archivos a la vez, solamente con un solo archivo sería más que suficiente, ¿no? Entonces, ¿y para qué sería más que suficiente? Bueno, para empezar a ejecutar el resto de sus funciones. Y si recuerdan, lo que vimos también en la clase pasada era que algunas funciones pueden tener dos argumentos, sobre todo en su proyecto, el de datos y el de fecha. Y entonces, otra vez, para evitar que el usuario incluso ingrese la fecha a mano y se equivoque y aquí en vez de un 0 ponga una o aquí en vez de un 9 ponga no sé, una X o lo que sea, pueden ustedes ya darle directamente un input de fechas que justamente va a guardar la fecha que el usuario ingrese como un carácter y eso luego ustedes lo pueden utilizar en su función, ¿no? Lo cual lo hace pues muy sencillo de utilizar. Entonces esos son como los 3 inputs más importantes que necesitan ustedes para su proyecto. Tampoco es que hayan muchos más, hay unos cuantos más. Ya hemos visto uno que es el de la barrita que se puede mover de un lado a otro, pero por ejemplo ese para nuestro proyecto no nos sería tan útil. También hay otro que permite seleccionar varias opciones, pero como con cajitas de selección y ustedes ya iban haciendo clic en las que quieran. Pero insisto, creo que estos 3 son los más importantes para el enfoque que tenemos de este curso. Y finalmente lo que les platicaba de las otras UIs, es decir, aparte de Fluid Page, lo padre de Shiny es que es similar a ggplot en el sentido de que mucha gente ha aportado sus conocimientos y su esfuerzo para hacer más grande la paquetería y hacer nuestra vida un poco más sencilla. ¿Y cómo se ha logrado eso? Básicamente con el desarrollo de paqueterías que ya integran muchas funcionalidades y de hecho ya hasta plantillas prácticamente listas para copiar y pegar y que simplemente podemos empezar nosotros a modificar y que nos hace mucho más rápido el trabajo, ¿no? Entonces, les voy a enseñar la que a mí más me gusta, pero si ustedes bajan aquí, si no me recuerdo, creo que era no. Sí. Aquí ustedes pueden empezar a ver otra plantilla más que viene en el paquete Shirashi, ¿sale? Pero también ustedes pueden acceder a todas las plantillas de Shiny aquí, ¿vale? Aquí en la galería ustedes pueden acceder a un montón de distintas plantillas que ya hay o simplemente pueden buscar template Shiny. Es más, déjenme, se los busco aquí. Por ejemplo acá. Template Shiny. Y aquí ustedes pueden empezar a ver un montón de plantillas para Shiny, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que les comentaba, existen plantillas que son para Python, porque les reitero, Shiny también está para Python, pero mira, hay hasta plantillas enfocadas para la inteligencia artificial, aquí hay para dashboards, ¿sale? Por ejemplo, también es uno que me gusta mucho. Pero este sería el link que a ustedes les interesaría, ¿no? Que es el que ya les había mostrado acá, que son las distintas plantillas que hay para Shiny. De hecho hay widgets que son como ya digamos como unas funcioncitas como las de los inputs, que ya nada más ustedes modifican ahí 3-4 parámetros y les permite desplegar tablas. De hecho, si ustedes recuerdan, esta es básicamente la de
table output, que ya habíamos visto por aquí, que es esta, ¿sale? O sea, este sería como digamos un widget. Y básicamente pues es lo que aquí se va mostrando, ¿no? O sea, digo, no son nada más así, son un poquito más complejas porque aquí ya ustedes pueden acceder como a distintas opciones. Y si ustedes dan clic en cualquiera que les parezca interesante, se va a cargar, van a poder ustedes interactuar con la paginita, ¿sale? Y aquí de hecho viene el código propiamente, ¿sale? O sea, el del servidor y de la UI, ¿sale? Por ejemplo, aquí estoy usando el mismo Fluid Page, pero ya es una plantilla que ustedes pueden utilizar y nada más modificar de una manera sencilla. Y miren, aquí ustedes pueden ir interactuando, ir viendo cómo es que va cambiando todo esto, ¿no? Y así ustedes pueden hacerse su vida mucho más sencilla, sin necesidad de estar aprendiendo cada detalle específico. Pues simplemente agarran una que les parezca interesante o que les parezca que puede servir para el proyecto y adelante, ¿no? Pueden utilizarla. Les digo, hay un montón de plantillas para un montón de cosas. Yo creo que es más, si ustedes por ejemplo buscan Shiny Templates, ay, órale, eso no lo conocía. Shiny Templates for, no sé, for ICAP, que digo, ICAP está en español, ¿no? Pero más bien sería for Basilea Reports. O sea, ya les van a aparecer, mira, por ejemplo, aquí ya tiene unos estándares de reporte, entonces ustedes ya pueden ahí estar revisándolos. De hecho, me parece que hay algunos publicados por el propio comité de Basilea, digo, no en Shiny, pero que ustedes pueden ver y eventualmente tal vez emular con las herramientas que Shiny ofrece, ¿no? Pero bueno, la idea principal es que ustedes aquí tienen un montón de plantillas. Ese está en el link de la galería, ¿sale? En el link 6, perdón, en el link 6, ustedes se van aquí y aquí pueden ver todas las plantillas que existen, o bueno, algunas de las más famosas que hay, ¿no? Pero insisto, si ustedes buscan Shiny Template van a poder encontrar todas estas plantillas y muchas más, ¿sale? Entonces les voy a presentar, insisto, la que a mí más me gusta, que utiliza a la paquetería Shiny Dashboard. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero, pues simplemente se instala, ¿sale? Luego se crea una UI sencilla. Les digo, este ya es como un esqueleto básico de trabajo. Y aquí, si se dan cuenta, ya no aparece Fluid Page, sino que aparece Dashboard Page, que es el tipo de interfaz de usuario que trae ya precargada la paquetería. Aquí nada más lo único que hacemos es también ponerle un título, una barra lateral y un cuerpo, ¿sale? ¿Es imperante que sea igual así? No, pero digamos que esta es la plantilla básica, ¿no? Para que ustedes la puedan ir trabajando. Y finalmente creamos una lógica del servidor, como pueden ver aquí, y se muestra el dashboard. Como no hay ninguna lógica creada, pues lo único que va a hacer es desplegar el dashboard. Y esto es lo que está pasando. El dashboard page es todo esto, ¿sale? El dashboard header será lo que nos aparezca aquí. Dashboard sidebar es esta barra negra de aquí. Y si se dan cuenta es similar a lo que ya habíamos visto, ¿no? Que el sidebar layout y demás, solo que aquí ya viene desplegado, o sea, como que ya se ve visualmente. En el otro ejemplo que habíamos visto solo era como medio imaginario, no se veía esta línea, no se veía que tenía un color distinto, aquí sí ya. Y finalmente el cuerpo del dashboard, que será lo que aparezca aquí adentro, ¿no? Que en el dashboard base habíamos visto que era como un main panel, ¿no? Entonces, esta es una plantilla muy utilizada, muy utilizada de hecho, y a mí me gusta mucho porque la verdad es muy útil. Entonces, de momento está vacío, pero podemos empezar a rellenarlo un poquito. ¿Cómo? Muy sencillo, podemos empezar modificando primero, por ejemplo, el título, ahora se va a llamar Basic Dashboard,
Y si se preguntan por qué esto está otra vez, más bien, por qué está todo esto otra vez en inglés, es porque lo obtuve de esta página, perdón, de esta no, de esta página, el link 5, y aquí vienen la guía de uso de esta paquetería y de esta plantilla, ¿sale? Entonces ustedes pueden ir consultando todas las todos los puntos importantes de esta paquetería, su estructura, su apariencia, ¿no? Algunos otros ejemplos de cómo se puede ir modificando. La verdad yo recomiendo que utilicen este sencillo, es fácil de usar, les puede permitir jugar bastante bien con todo lo que ya han trabajado previamente. Y aquí pues también traen un montón de ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí ya tiene un dashboard distinto integrado, otro tipo de dashboard. O sea, la verdad es que están bastante divertidos. Y si les gusta esto de estarle jugando y estar jugando con los colores y demás, pues les digo, va a ser muy entretenido para ustedes. Entonces, sí, ese link también es importante, el 5. Y pues nada, lo que comentábamos, ¿no? Podemos empezar a modificar este dashboard vacío a algo que ya esté lleno. ¿Cómo? Primero poniéndole un título y en el cuerpo pues ya poniendo cosas, ¿no? Primero vamos a poner un output de una gráfica, pero es importante que sepan que tiene que estar siempre las cajas que nosotros vayamos definiendo en filas, ¿sale? Tenemos que asignar una altura a esas filas, o sea, también se puede asignar por defecto, pero de preferencia ustedes asignenla dependiendo de cómo vayan viendo su dashboard. Y aquí también lo que vamos a hacer es crear otra cajita que tenga el slider input, ¿no? La barrita deslizante. Luego vamos a crear nuestra lógica del servidor, lo de siempre. Aquí lo único que estamos haciendo es fijar una semilla, que lo que nos hace es que los datos que se generen siempre sean los mismos. O sea, si los creamos con una función aleatoria, que es una como esta, que nos genera datos de una distribución normal, siempre nos va a dar los mismos, porque ya habremos fijado nuestra semilla, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es asignar esos datos a un objeto, como ya lo habíamos hecho previamente, y ahora lo único que hacemos es también añadir al output del plot 1, que sería este, ¿sale? Únicamente le vamos a añadir un render plot con base en los datos que vengan de istdata, ¿sale? Y vamos a generar un histograma con estos datos, ¿no? Que además van a ser la cantidad de columnas que van a haber con base en la barrita, en el valor de la barrita que el usuario ya ha escogido. Entonces, lo que nos va a aparecer es esto, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí ya está el título, Basic Dashboard. Luego aquí tenemos nuestra barrita deslizante, que se creó con base en esto y en este de aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos nuestra barrita deslizante y finalmente también nuestro output que habíamos definido aquí, que se generó con todo esto en general, y vamos a tener aquí nuestro output. Por eso les digo también que es importante que ustedes vayan viendo cómo se va desplegando su información, porque pudiera ser el caso de que si nosotros no hubiésemos aquí escogido un tamaño propio, pues tal vez hubiera salido como muy chiquito, ¿no? Habría salido del mismo tamaño que esta otra y el histograma tal vez no se hubiese visto bien. Pero en este caso, pues sí se ve con más claridad por el tamaño que le dimos. Entonces, así es como podemos ir integrando nuestro dashboard o nuestras funciones en nuestro dashboard. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Y algo que me es muy interesante y que creo que a ustedes también les va a ser interesante, porque es aquí donde ustedes dicen, ya, ahora veo para dónde iba todo esto. Podemos también añadir más pestañas aquí, ¿sale? Para que el usuario pueda interactuar con más cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es modificar la UI en los siguientes apartados, en el dashboard sidebar y en el dashboard body. Entonces en el sidebar lo que vamos a hacer es crear un menú lateral y le vamos a ir añadiendo elementos a dicho menú. En este caso vamos a crear dos elementos, uno que se llame dashboard y otro que se llame widgets.
En el de dashboard, nada más lo vamos a estar nombrando internamente como dashboard, internamente como widgets. Estos nombres no son los que se despliegan, insisto, estos sí. Estos los únicos para los que nos sirven es para añadir las lógicas o asociar lo que va a tener cada uno de esos ítems, ¿sale? Y además les podemos añadir iconos. Eso me parece muy entretenido, muy bonito. Ya hay un montón de iconos cargados. De hecho, hay paqueterías que también tienen iconos, entonces podrían cargar más iconos todavía. Pero bueno, ustedes aquí ya también se pueden poner a jugar con todos los iconos que hay. Y finalmente y esto va a modificar lo que aparece de este lado, ¿vale? Y ahora lo que va a aparecer en la página principal va a ser esta parte con el dashboard body, ¿sale? Entonces lo que vamos a tener que hacer es añadir la función tab items, ¿sale? Y qué es lo que vamos a estar haciendo, ir especificando qué va a tener cada uno de estos ítems, ¿sale? Ya veremos que hay una forma como rápida de optimizarlo, pero bueno, a eso voy en un segundo. Entonces, tenemos, primero hay que especificar qué es lo que, o sea, lo que se va, la página de la que vamos a desplegar la información. Otra vez añadimos una fila y una cajita, una para la gráfica y otra para el slider. Y la segunda nada más va a tener la palabra widgets tab content, ¿vale? Entonces, o sea, la segunda opción. Entonces lo que va a pasar es que ahora vamos a tener nuestro menú desplegable con dashboard y con widgets, los que habíamos definido aquí. Si se dan cuenta aparecen como aparece aquí. El icono es el que definimos acá, como se pueden dar cuenta. Y aquí tenemos seleccionada la primera opción, y si seleccionamos la segunda nos va a arrojar el texto que habíamos nosotros hecho aquí, ¿sale? Entonces esto está muy interesante porque nos permite añadir un montón de personalización a cada una de las opciones de selección del menú lateral, y eso está muy interesante, ¿no? Podemos hacer prácticamente un dashboard distinto en cada una de las paginitas, pero siempre tengan presente que no, eso no es lo más recomendable. Lo mejor sería hacer un dashboard que despliegue la información principal para un solo dato, digamos, si es que nada más quieren presentar un solo dato, o digamos como dos sub dashboards para cada valor que ustedes estén presentando. En este caso, a lo que quería llegar es que ustedes podrían, por ejemplo, presentar aquí los resultados del capital neto y aquí los de riesgo de crédito, ¿no? Y que cada uno lo presente con su tablita y su respectiva gráfica. Pero bueno, ¿cómo se va a ver esto, digamos, en el proyecto? Entonces, aquí está lo que les decía, que se puede como automatizar para evitarse ustedes estar haciendo o definiendo a cada rato el item y o sea, básicamente copiar y pegar si es que tienen la misma información, que en este caso es más o menos eso, ¿no? Que van a presentar a ustedes una tabla y un par de gráficas. Para eso ustedes se lo pueden ahorrar con esto. Pueden ocupar la siguiente filosofía, que es crear un dashboard modular. Crean un objeto data module UI, aquí le pueden llamar como quieran, pero me parece que es útil que se llame así para que sea más sencillo de trabajar. Añaden la función ns, que lo único que va a hacer es ir saltando entre las diferentes tabs sin que ustedes se lo tengan que ir indicando explícitamente. Y aquí nada más pues creamos la estructura base que se va a presentar en todas las opciones de la barra lateral, ¿no? También lo mismo aquí, el server va a ser como lo básico que va a ser nuestro servidor. Aquí esta línea ni le hagan caso, esto es lo importante. Si se dan cuenta, volvió la función genFont, que es lo que nos va a generar un data frame. Y aquí lo único que estamos haciendo es pasarle el input código que el usuario ya va a haber ingresado aquí con este numeric input, ¿vale? Finalmente también vamos a generar la tabla con base en los datos generados y la gráfica también con base en los datos generados, ¿no? Y también aquí esta función de plot font pues es la que ya teníamos trabajada acá, ¿sale? Con la función gráfica de datos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer finalmente
es crear la UI principal, que va a tener el header, es decir, el título de nuestro dashboard, la barra lateral que va a estar en cada uno de esos de los elementos de la barra lateral, el cuerpo de nuestro dashboard y los elementos que van a estar en cada uno de los tab item. Y si se dan cuenta, aquí es donde estamos usando la función data module UI. O sea, en vez de que ustedes estén haciendo toda esta definición otra vez, ustedes ya lo tienen definido aquí, ¿sale? Y nada más llaman a la función para que se vuelva a desplegar ahora con otra información, ¿sale? Y aquí en el servidor otra vez está pasando exactamente lo mismo. Aquí la función a la que estén llamando va a ser o va a depender más bien de la selección que el usuario haya hecho en la barra lateral, ¿sale? Entonces lo único que vamos a hacer es, y también aquí estamos usando el plot fun, que el plot fun nada más era un argumento de aquí, ¿sale? De la estructura modular del servidor, y aquí es donde ya estamos llamando a esta función que grafica los valores, ¿sale? Entonces cuando corramos nosotros esto nos va a aparecer este dashboard, ¿sale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy sencillo, está jalando la información de la interfaz del usuario principal, es decir, el título generadores, lo que va a aparecer en nuestra barra lateral, el generador 1 y el generador 2, ¿sale? Si se dan cuenta, pues son lo mismo. ¿Por qué? Porque están llamando a esta función, y esta función ya tiene, digamos, como una plantilla creada que va a repetirse. Lo único que va a variar es el ID de donde estamos, ¿no? De la opción seleccionada, ¿vale? Entonces, de hecho aquí es por este que cambia, ¿sale? Por el título que se le asignó acá. Entonces, finalmente también lo que ya está aquí en esta, digamos, cajita, que es el de generar, ya es la función correspondiente a cada una de las opciones. Por ejemplo, si yo aquí doy clic en generar, vamos a llamar a la función generador de f, que es esta de aquí. Si yo hago clic en esta otra, estoy llamando a la función generador de f2, que es esta otra de aquí. Esto genera valores de una uniforme, esta genera de una normal, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo dé clic en una de estas? Además, también se nos va a generar la gráfica gracias a la función gráfica valores, que para ambos es la misma, ahí sí no cambia, ¿sale? Entonces, finalmente, si yo doy clic aquí, nos aparecen los valores generados de la función generador de f, que recordemos, vienen de una uniforme, y la gráfica correspondiente a dichos valorcitos, ¿sale? ¿Para qué sirve el código? Realmente para nada, solo para mostrarles que se puede seleccionar un valor distinto, ¿sale? De hecho, ni siquiera se tiene que cambiar, nos va generando valores distintos porque está generando valores aleatorios. Y para la función 2 vamos a generar los valores de la normal, ¿sale? Entonces nada más los generamos, y de hecho hasta nos genera más valores. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo que nos genere 6 valores y aquí solamente 3, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así es como se nos va a ir representando. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a correr aquí la función? ¿Lo que había corrido antes desaparece? No, sigue estando. Se va actualizando en el momento, ¿sale? Entonces esta es una estructura que a mí me gusta, que me es muy útil, la verdad, y que creo que les puede servir mucho, mucho, mucho para su proyecto. Básicamente es solo copiar, pegar y modificar aquí las funciones y los inputs de esas funciones, ¿no? O sea, en vez de que esté el input de numeric input, tal vez una fecha, tal vez el action button sí dejarlo, tal vez añadir uno que permita acceder a la carpeta, uno que despliegue las opciones de los archivos que hay. Esto ya es completamente su decisión. Aquí con esto pueden ir ustedes diciendo si va a estar en columnas, si va a estar en filas y demás. Esto es ya completamente su decisión, su elección. Y pues nada,
Eso sería todo por la clase de hoy, por el tema de Shiny. Y insisto, la siguiente clase vamos a trabajar sobre sus proyectos, entonces por favor traigan sus avances y también si tienen dudas para este fin de semana de la entrega, adelante, estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Michelle. Gracias, Michelle.